¿Alguna vez te has sentido atrapado entre lo que predicas y lo que realmente vives? ¿Has sentido el peso de llevar una máscara espiritual mientras por dentro te consumes lentamente en silencio? ¿Y si te dijera que hay líderes cristianos que predican con poder, oran con fervor, pero cuando la iglesia se apaga y los aplausos se disuelven, caen de rodillas en secreto, no para adorar, sino para llorar por una culpa que nadie conoce? ¿Y si te dijera que uno de ellos fue rescatado por la gracia de Dios cuando ya ni siquiera creía merecerla, te quedarías hasta el final para saber cómo? El tema de hoy no es cómodo, pero es urgente. Vamos a hablar de aquellos que están en la primera línea del ministerio, pero que viven una vida doble, una vida pública de fe y una vida privada de lucha. Hoy vas a conocer la historia de un líder cristiano que tenía todo para ser admirado y aún así vivía encadenado a sus propias sombras. Pero lo que parecía una ruina definitiva terminó siendo el escenario de un rescate divino. Existe un secreto, un principio espiritual que muy pocos conocen. Un principio que no solo puede restaurar a quien ha caído en una doble vida, sino que puede transformar completamente su alma y su ministerio. Es algo que no se enseña en los seminarios ni se aprende en conferencias, pero que el Espíritu Santo revela a los quebrantados. A lo largo de este video, no solo descubrirás la historia real de un líder rescatado, sino que también vas a entender cómo Dios trabaja en el silencio, en la vergüenza, en las lágrimas escondidas. Vas a ver cómo la gracia no es un premio para los que hacen todo bien, sino una cuerda lanzada al abismo para los que están a punto de rendirse. Quizás tú no eres un pastor o no estás al frente de una iglesia, pero puede que estés llevando sobre tus hombros un liderazgo espiritual en tu casa, en tu grupo o incluso en tu interior, mientras dentro de ti, una voz grita, esto no es sostenible. Hoy vas a entender por qué te sientes así. Y vas a descubrir qué puede hacer Dios cuando un corazón doble decide quebrarse delante de Él. No te contaré solo una historia. Hoy abriremos las Escrituras y exploraremos pasajes que revelan cómo Dios ha tratado con los caídos que aún eran llamados. Vamos a entrar en la vida de profetas, reyes y discípulos que vivieron esa tensión entre lo que mostraban y lo que eran. Y verás que la Biblia no oculta esas caídas. Al contrario, las expone para mostrarnos que el Dios que llama, también restaura. Permíteme hacerte una advertencia amorosa, lo que vas a escuchar hoy puede incomodarte. Puede que te identifiques más de lo que quisieras. Pero si decides quedarte hasta el final, puede que este video sea tu punto de quiebre. No para hundirte más, sino para comenzar tu rescate. Este no será un video como cualquier otro. Aquí no venimos a señalar errores, sino a revelar caminos de restauración. Caminos reales. Caminos que el mismo Señor abrió en la vida de hombres y mujeres que, como tú, se cansaron de fingir y finalmente se atrevieron a ser sanados. Antes de comenzar con los pasajes y reflexiones, quiero pedirte un pequeño acto de compromiso espiritual. Comenta aquí debajo la frase, solo Dios conoce mi lucha. Esa frase no solo será un acto simbólico, será una declaración de humildad delante del cielo. Una señal de que estás dispuesto a escuchar con el corazón abierto. Y si aún no has dado me gusta a este video, hazlo ahora. Porque cada vez que haces eso, estás permitiendo que este mensaje alcance a más personas que también viven atrapadas en una doble vida, que claman en secreto por ayuda. Tu gesto puede ser el inicio del rescate de alguien. Quiero felicitarte si ya lo hiciste. Estás formando parte de una comunidad que no se esconde detrás de apariencias, sino que busca ser transformada por la verdad de Dios. Y si te suscribes, quiero que sepas que este canal no es solo un espacio digital. Para muchos, es un refugio espiritual. Hay miles que no tienen una iglesia cerca o que ya no se sienten parte de ninguna congregación. Por eso, cada suscripción, cada interacción, no es solo un número, es un alma que se une a este viaje de restauración. Aquí, cada video es una vela encendida en medio de la oscuridad. Y tú puedes mantener esa luz viva. Quiero que recuerdes esto, la penúltima enseñanza de este video puede ser la clave que estabas esperando para desbloquear una bendición que Dios tiene guardada para ti. A veces, la respuesta no está al principio. Está justo antes del final.
Quédate hasta el último minuto. No te vayas antes de tiempo. Dios quiere hablarte. Ahora sí, prepara tu corazón. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia más. Es un mensaje de Dios para líderes cansados, para almas partidas, para los que no se atreven a confesar su lucha. Es para ti, si estás dispuesto a ser restaurado por el Dios que nunca ha dejado de verte, incluso en tu doble vida. Vamos a comenzar. La confrontación de Natán a David. El eco de las alabanzas aún resonaba en los corredores del palacio. David, el rey ungido por Dios, el adorador por excelencia, el valiente que derrotó a Goliat y el líder que unificó las tribus de Israel, ahora caminaba en silencio por los jardines del trono. Su rostro, que alguna vez brilló con la luz de la obediencia, ahora estaba opacado por un secreto oscuro que pesaba en su alma. David había caído. No en una guerra, no por la espada del enemigo, sino por la seducción del pecado y la comodidad del poder. Su doble vida no era evidente para todos, pero sí lo era para Dios. Había tomado a la esposa de otro hombre y luego, para ocultar su transgresión, manipuló, engañó y finalmente provocó la muerte de Urías, el esposo inocente. El líder espiritual de una nación vivía ahora en las sombras de una culpa oculta. Sus canciones aún podían llenar los templos, pero su corazón se había entumecido. Lo que comenzó como un deseo momentáneo se convirtió en una cadena que lo ataba por dentro. Y entonces, Dios envió a Natán. El profeta no vino con ira ni juicio precipitado, sino con una historia. Una parábola. Un hombre rico con muchas ovejas que, en lugar de usar de su abundancia, tomó la única corderita de un hombre pobre para preparar un banquete. David, aún desconectado de su propio pecado, reaccionó con furia: ese hombre merece la muerte. Y entonces, la frase que cortó el alma del rey: tú eres ese hombre. Ese momento fue un espejo que se rompió delante de David. No había más máscaras. No había más justificaciones. La luz del cielo iluminó lo que él había intentado esconder. Y en lugar de resistir o buscar excusas, David cayó de rodillas y confesó: he pecado contra el Señor. Este es uno de los momentos más conmovedores de toda la Escritura. Un hombre conforme al corazón de Dios, sí, pero también un hombre frágil, que se dio al pecado, que vivió una doble vida, pero que no fue desechado por Dios, sino rescatado por su gracia. Dios no se dio por vencido con David. Envió una palabra, un profeta, un espejo. Y aunque las consecuencias de su pecado no fueron evitadas, su relación con Dios fue restaurada. Este relato nos confronta con una verdad que a menudo evitamos: los líderes también caen. Aquellos que enseñan, predican, oran por otros, también pueden llevar en secreto una batalla interna. David seguía siendo rey mientras estaba en pecado. Seguía liderando. Seguía ministrando. Pero estaba vacío. Alejado. Herido por dentro. Y esta historia no está en la Biblia para señalar con el dedo, sino para recordarnos que la restauración es posible. Que el Dios que conoce los rincones más oscuros del alma también es el Dios que llama por nombre, que confronta con verdad, pero que extiende su mano para levantar al que se arrepiente con sinceridad. El Salmo 51 nace de este momento. Es el grito de un corazón desgarrado, la súplica de alguien que ya no quiere fingir, que ya no soporta más la distancia con Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No es una oración elegante, es un clamor desesperado. ¿Cuántos líderes hoy están en esa misma posición? Ministrando con la voz, pero rotos en el alma. Enseñando a otros a confiar en Dios, mientras ellos mismos han perdido el rumbo. Viviendo en una contradicción silenciosa, esperando que nadie note la fractura interior. Pero Dios lo ve. No para condenar, sino para restaurar. No para avergonzar, sino para sanar. La historia de David nos dice que el arrepentimiento verdadero no solo restaura la comunión con Dios, sino que transforma la vida. A partir de ese momento, David fue otro hombre. No perfecto, pero más sabio. Más humilde. Más consciente de su necesidad de gracia.
El llamado de Natán también nos recuerda la importancia de tener personas que nos amen lo suficiente como para decirnos la verdad. La restauración no siempre comienza con una voz interna. A veces, comienza con alguien que nos ama tanto como para confrontarnos. Con palabras que no halagan, pero que salvan. Y si tú estás escuchando estas palabras y te sientes como David, viviendo una doble vida, sirviendo a Dios pero sintiéndote lejos de Él, este momento es tu espejo. No para destruirte, sino para despertarte. Dios no te ha rechazado. No ha borrado tu nombre de su libro. Él está enviando esta palabra para recordarte que todavía hay gracia, que aún hay un camino de regreso. David descubrió que el perdón de Dios no solo era real, sino transformador. Y tú también puedes descubrirlo. Porque el mismo Dios que rescató a un líder que había caído, hoy sigue extendiendo su mano a quienes están dispuestos a confesar, a rendirse, a comenzar de nuevo. Esta es la esperanza que renace incluso en los corazones más culpables, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y que Dios no está buscando perfección, sino corazones dispuestos a volver a casa. 2. El mundo secreto de Elías en el monte Horeb. El camino de un líder restaurado no es solo verbal, sino experiencia vivida, dolor personal y encuentro real con Dios. Después de que Natán confrontó a David, la historia sigue revelando otra dimensión del rescate, no solo una restauración pública, sino una intimidad renovada que ocurre en la soledad de un monte, en el silencio de un alma quebrada. Para entender esto, debemos mirar la historia de Elías, el gran profeta, que tras una tremenda victoria espiritual y política, se encontró huyendo, solo, cansado y con deseos de morir. Después de enfrentarse y desafiar a los profetas de Baal con una demostración sobrenatural, Elías pensó que su ministerio había alcanzado su punto más alto. Creyó que había encontrado su lugar, su propósito, su momento. Pero la realidad fue otra. Jezabel se enteró de lo sucedido y, en lugar de rendirse, envió una amenaza directa: por la vida de Dios, te haré como uno de ellos para mañana, refiriéndose a los profetas que él había ejecutado. Un día de victoria terminó convirtiéndose en una noche de miedo. Y Elías huyó, solo, al desierto, con la esperanza de morir en una sombra de nubes secas e indiferentes. Cuando se sentó debajo de un arbusto y pidió morir, la Escritura nos revela un hombre que, a pesar de su roce con lo sobrenatural, estaba roto. Sus palabras, Señor, quítame la vida, contrastan profundamente con su voz poderosa en el monte Carmelo. ¿Cómo podía caer tan deprisa? ¿Cómo alguien que había sido usado por Dios de forma tan impactante podía sentirse abandonado y deseando morir? Allí, en su propio desierto humano, aparece el mensaje de restauración. Primero, Dios no lo recrimina por huir. No lo acusa por su cobardía. No borra su llamado. En cambio, envía pan, agua, una siesta, una voz suave y, finalmente, una invitación al monte Horeb para escuchar no el viento fuerte, sino el susurro de la brisa. Para recordarle que su identidad no dependía de su efecto público, sino de su relación con aquel que llama. Cuando Elías escucha esa voz suave, su alma vuelve a conectarse. Se restaura su llamado. Se le confirma que aún es profeta, aún tiene propósito. No por lo que hizo, sino por quien Dios es y por lo que ha prometido. Este pasaje revela una verdad crucial: la restauración no siempre sucede en el ruido y en el reconocimiento, sino en el silencio y en la verdad íntima de Dios. A veces, el ruido de la apostasía, de la derrota, de la aflicción, nos impulsa a gritar, a huir, a escondernos. Pero el Dios que rescata usa su voz suave para sanarnos. La historia de Elías nos enseña también que el valor del descanso no se mide por el mundo exterior, sino por el retomo interior. Dios no estaba disgustado por su cansancio, lo estaba cuidando. Porque para seguir adelante, no necesita que eliminemos el miedo, sino que reconozcamos que no estamos solos. Y al igual que Elías, muchos líderes están caminando agotados. Llevan batallas que nadie ve, llevan la presión del liderazgo, llevan la exposición de su ministerio y, cuando se apaga el público, se sienten solos, derrotados, humillados. Quizá no huyes físicamente, pero sí emocional o espiritualmente.
Quizás tu monte Horeb es esa cama sin ganas de orar, ese lugar donde intentas dormir y tu mente no se calla. Ese sitio donde tu alma clama a Dios sin saber en qué punto le perdiste la voz. El propósito de Dios en esa soledad no es abandonarnos, sino enseñarnos a escuchar. A confiar en Él, no en el aplauso. A depender de su pan emocional y no del combustible de las multitudes. A entender que el ministerio más fuerte es construido en el desierto de nuestra debilidad. Cuando salgas de ahí, no serás el mismo hombre ni mujer. Serás un líder más auténtico, con mirada limpia, con palabra transparente, con dependencia frecuente de la voz del Señor. Y cuando alcances nuevamente el púlpito, no será solo un discurso, sino el eco de lo que has vivido cara a cara con Dios. La restauración comienza allí, en lo profundo, no en lo público, no cuando se escucha fuerte, no con testimonios sensacionales, sino donde, en silencio, Dios susurra: ¿qué haces aquí, Elías? Regresa, porque esta es tu misión. Y tú, si hoy sientes que llevas una doble vida, que sirves con instrumentos prestados, que tu voz interior no suena más, recuerda esto: Dios no busca el rol, busca el corazón. No busca el ministerio, busca la intimidad. Y allí, en el lugar más escondido de tu ser, Él está dispuesto a restaurarte, a cuidarte, a recordarte quién eres. Así es como Dios rescata a un líder que vive en doble vida, no con más sacrificio, sino con descanso. No con más leyes, sino con caricias divinas. No con más conveniencia, sino con compasión. El rescate comienza cuando Dios te permite descansar en Él y luego te dice: levántate, que aún hay misión. Ahora, si estás en ese lugar hoy, levanta tu mirada. Está bien haber caído. Está bien haber huido. Dios no te ha repudiado. Aún eres su hijo, aún eres su sierva. Y aún tienes camino por delante. Este rescate es real. Este rescate es íntimo. Y este rescate es para ti. 3. Pedro, el líder que negó al Maestro y fue rescatado por gracia. Después de Pentecostés, Pedro fue un instrumento poderoso en la iglesia primitiva. Sus palabras eran audaces, sus acciones, valientes. Pero antes de eso, su historia incluyó una caída pública. En un solo momento, negó a su maestro con juramentos y maldiciones. 3 veces negó haberlo conocido. Su doble vida quedó expuesta: por afuera un hombre fuerte, por dentro un alma quebrada. No por hipocresía necesariamente, sino por miedo y debilidad humana. La extraña paradoja del liderazgo es que muchas veces los que están llamados a animar a otros son los que más luchan en secreto. Pedro caminó tras Jesús durante años, vio milagros, escuchó su voz, ocupó un lugar privilegiado. Pero cuando llegó el momento de probar su fe real, retrocedió. Su púlpito, sus palabras y sus señales quedaron en segundo plano frente a la presión de miradas temblorosas. Sin embargo, su caída no fue el final. Después de la negación, comenzó su viaje de rescate. Jesús lo rescató, primero con una mirada. Esa mirada que lo alcanzó en lo más oculto, que lo encontró en su mentira, que lo devolvió a su misión con una sola palabra: sígueme. No lo retó. No lo humilló. Lo rescató. Más tarde, junto al mar, Jesús le restauró por triplicado. 3 veces preguntó: ¿me amas? 3 veces le dio la oportunidad de volver a su llamado. 3 veces le dijo: apacienta mis ovejas. Las 3 negaciones se convirtieron en 3 encargos. Su doble vida vacilante fue transformada en obediencia firme. Pedro, el negador, se transformó en pastor. Se convirtió en la roca viva que edificó la iglesia. Y lo hizo no por su valía, sino por la gracia que lo rescató. Su historia habla a quienes están en doble vida con los votos, con los compromisos, con la imagen pública, pero a puertas cerradas están consumidos por algo que no pueden vencer. Quizás tú también llevas esa tensión. Quizás notas una grieta en tu oración, una palabra que diste en público, pero no cumpliste en privado, una lágrima que escondes porque te avergüenzas.
Quizás llevas tiempo orando por liberación, por fuerza, pero sigues cayendo. Quiero decirte que Dios no te ignora. Al contrario, está esperando el momento de restauración. Dios no te exige perfección para actuar. Te invita a honestidad, a rendición, a fe. Pedro no fue restaurado en un púlpito. Fue rescatado junto al mar, en un silencio íntimo, en preguntas directas, en una mirada que no se avergüenza de tus caídas. Y tú también puedes recibir esa mirada hoy. Puedes decirle al Señor, no soy capaz, pero te amo, aún con mis caídas. Y hay algo especial que quiero compartir contigo. Durante más de 10 años luché contra un pecado que me avergonzaba. Era como una cadena invisible que me ataba una y otra vez. Yo también vivía una doble vida. Frente a otros, un creyente comprometido, en secreto, consumido por la misma caída. Pero hace un tiempo, en un proceso del Espíritu, Dios me enseñó un paso a paso de liberación. No fue instantáneo. Fue doloroso. Fue verdad. Pero funcionó. Hoy soy libre. Libertad no de perfección, sino de autoengaño. Libertad para salir al sol sin miedo. Libertad para mirar a Dios a los ojos, sin culpa ni máscara. Si tú estás en esa lucha hoy, quiero invitarte a ver un video que dejé fijado en el primer comentario. En el comparto con humildad lo que Dios me dio en esa batalla. No es una enseñanza teórica. Son pasos prácticos, espirituales y emocionales que me ayudaron a romper el ciclo de la culpa, el temor y la vergüenza. Un camino que me liberó después de años de estar atado. Y Dios lo puede hacer contigo también. No tengo promesas fáciles, pero sí palabras sinceras, Él puede liberarte. Porque si Dios rescató a un líder quebrado como Pedro, y si Él me rescató a mí después de tanto tiempo, lo puede hacer contigo. Lo hará contigo. Quizás tengas miedo de dar el clic. Quizás piensas que ya lo intentaste todo. Pero te aseguro que no. Porque no habías intentado esto con Dios, con transparencia y sin máscaras. Dios hace cosas nuevas cuando nos atrevemos a ser vistos en lo oculto. Así que míralo con esperanza. Mira ese video como un encuentro, no como un tutorial, como una palabra de Dios para tu situación, como una llave para una puerta que ha estado atascada. Yo te acompaño en oración. Y estoy seguro de que, si te abres, Dios te encontrará allí, con tu verdad, con tu dolor, con tu deseo de ser libre. Pedro caminó desde la negación hasta el liderazgo restaurado. Tú también puedes. No necesitas fingir ahora. Solo necesitas un corazón dispuesto a confesar y a creer que Dios es más grande que tu caída. Haz clic en ese video, dale una oportunidad a la gracia y prepárate para ver lo que Dios puede hacer cuando decides ser honesto. Su rescate comienza allí, donde termina tu disfraz. 3. El conflicto oculto de Naamán. Naamán era un hombre admirado, respetado, condecorado. Un general valiente del ejército sirio, vencedor de muchas batallas. A los ojos del mundo, él lo tenía todo: autoridad, influencia, prestigio. Sus soldados lo seguían, su rey lo honraba, su nombre inspiraba respeto. Pero debajo de su armadura había una herida que lo consumía en silencio. Naamán era leproso. La lepra, en su época, no era solamente una enfermedad física, era también una sentencia social, una maldición moral, una sombra constante. Por fuera, Naamán lucía intocable. Por dentro, sabía que estaba quebrado. Tenía poder, pero no paz. Tenía títulos, pero no salud. Tenía control sobre ejércitos, pero no sobre su propio cuerpo. ¿Te das cuenta? Es posible vivir en doble vida incluso sin pecar públicamente. A veces la doble vida se manifiesta en esa desconexión entre lo que otros creen de ti y lo que tú sabes que eres. Naamán seguía peleando guerras externas mientras perdía la batalla interna contra un mal que no podía vencer con su espada. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Una joven esclava hebrea que servía en su casa, una muchacha arrancada de su pueblo por las guerras del mismo Naamán, tuvo compasión.
En vez de odio, ofreció esperanza. En vez de venganza, ofreció una salida. Le habló de un profeta en Israel. De un hombre de Dios que podía hacer lo que ningún médico sirio había logrado, sanarlo. Naamán escuchó. Y aunque al principio pareció una locura, se aferró a esa posibilidad. Fue ante su rey, pidió permiso, reunió presentes y cartas de presentación y viajó hacia un territorio que le era enemigo, con la esperanza de ser restaurado. Elías, el profeta de Dios, ni siquiera salió a recibirlo. Envió a un mensajero con una orden sencilla y desconcertante: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se sintió ofendido. ¿Cómo era posible que no lo trataran con los honores que su posición merecía? ¿Acaso los ríos de Siria no eran mejores que las aguas humildes del Jordán? Su orgullo hablaba. Su reputación exigía otro trato. Su ego no quería obedecer algo tan simple, tan insignificante, tan ridículo a sus ojos. Pero ahí está el punto: mientras Naamán cargara su armadura, sus medallas y sus expectativas, no podía ser sanado. Tenía que despojarse de todo. Dejar de ser general. Dejar de ser el hombre fuerte. Tenía que volverse como un niño, vulnerable, obediente, sin reservas. Uno de sus siervos lo hizo reflexionar: si el profeta te hubiera mandado algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Por qué no hacerlo sencillo? Naamán, entonces, se rindió. Fue al Jordán. Se sumergió 1 vez. 2 veces. 3. 4. 5. 6. Nada cambiaba. Pero a la 7ª inmersión, la lepra desapareció. Su piel se volvió como la de un niño. Ese milagro fue más que una sanidad física. Fue una transformación de identidad. Naamán volvió no solo limpio, sino convertido. Reconoció al Dios de Israel. Agradeció con humildad. Se llevó tierra de aquel lugar, no como trofeo, sino como símbolo de su nuevo altar. El hombre que llegó ocultando su enfermedad detrás de títulos, volvió confesando su fe con sinceridad. Naamán nos habla a todos los que hemos intentado escondernos detrás de nuestras funciones, de nuestras apariencias religiosas, de nuestras palabras medidas. A todos los que luchamos con algo que nos humilla, nos limita, nos recuerda que no somos tan fuertes como aparentamos. El mensaje es claro: no se trata de hacer grandes cosas para ser restaurado. Se trata de obedecer, de rendirse, de sumergirse en la gracia aunque parezca simple. Se trata de reconocer que el río de Dios puede más que todos los méritos que hayamos acumulado. Naamán pensó que necesitaba un acto glorioso para recuperar su dignidad. Pero lo que realmente necesitaba era humildad para reconocer su necesidad. Así también, muchos líderes hoy piensan que deben seguir adelante sin mostrar debilidad, sin admitir que están heridos, que están rotos por dentro. Pero Dios no está buscando héroes sin grietas. Está buscando corazones rendidos, dispuestos a zambullirse en su misericordia, aunque sea 7 veces. No importa si la lepra que llevas es una adicción, una herida del alma, una doble vida que cargas con vergüenza. Si te sumerges en la obediencia, si escuchas la voz del Espíritu, si te atreves a quitarte la armadura, hay sanidad para ti. Naamán regresó diferente porque se atrevió a hacer lo que parecía indigno. A ti también te toca ese paso. El paso de la sinceridad, de la confesión, de la rendición total. El paso hacia las aguas del Jordán donde Dios no solo limpia el cuerpo, sino que transforma el alma. Y no estás solo. Así como Naamán tenía un siervo que lo impulsó a obedecer, tú también puedes tener a alguien que te recuerde que el camino hacia la restauración no siempre es glorioso, pero sí verdadero. A veces, el milagro se esconde detrás de la sencillez de un acto obediente. Y Dios está esperando verte ahí, en el agua, listo para hacerte nuevo. ¿Te das cuenta? Naamán fue restaurado porque eligió humillarse. Eligió confiar. Eligió sumergirse. Tú también puedes. Y todavía no hemos llegado al final de este mensaje. Aún hay más que el Espíritu quiere revelarte.
La próxima historia bíblica puede contener una palabra que libere una promesa sobre tu vida. Quédate conmigo. Vamos a continuar este viaje. 4. Pedro, el discípulo que cayó en contradicción. Pedro fue uno de los hombres más apasionados por Jesús. Fue el primero en reconocerlo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fue quien se lanzó a caminar sobre las aguas. Fue quien prometió fidelidad incluso hasta la muerte. Era líder, referente, cercano al Maestro. Pero incluso Pedro vivió una doble contradicción que lo llevó a experimentar una de las caídas más dolorosas de su vida espiritual. Todo comenzó en la noche más oscura. Jesús había sido arrestado, el caos había estallado y los discípulos estaban dispersos, confundidos, atemorizados. Pedro, impulsivo como siempre, había sacado una espada en el huerto, cortado una oreja y luego huido. Pero su corazón aún lo arrastraba a seguir de lejos a su Señor. Lo siguió hasta el patio del sumo sacerdote, donde una fogata ardía, y allí ocurrió lo impensable. Una criada lo reconoció. «Tú estabas con él», le dijo. Pedro lo negó. Otra persona insistió. «Sí, tú también eres uno de ellos». Pedro volvió a negarlo, esta vez con más firmeza. Una tercera vez le preguntaron, e incluso le señalaron su acento galileo. Pedro, entonces, no solo negó a Jesús con palabras, sino que comenzó a maldecir y jurar que no lo conocía. Justo en ese instante, el gallo cantó. Pedro, el líder, el fervoroso, el comprometido, había vivido un momento de doble vida. Por fuera era discípulo. Por dentro, temeroso. Por fuera, valiente. Por dentro, confundido. En ese momento, Jesús lo miró desde donde estaba. Y esa mirada quebró a Pedro. Salió del lugar y lloró amargamente. ¿Por qué Pedro cayó? Porque aún no había comprendido que su fuerza no estaba en su amor a Jesús, sino en el amor de Jesús hacia él. Porque aún confiaba en su impulso, en su capacidad de resistir, en su lealtad, sin entender que sin la gracia sería vencido por el miedo, como cualquier otro. Pedro nos representa a todos los que en algún momento hemos negado lo que creemos, no con palabras, sino con acciones, con omisiones, con silencios. A todos los que en secreto hemos caído y nos hemos sentido indignos de ser llamados hijos de Dios. Nos representa a los que, como líderes o creyentes comprometidos, fallamos y no sabemos cómo mirar a Jesús de nuevo. Pero la historia no termina en la negación. Jesús resucitó. Y una de sus primeras tareas fue restaurar a Pedro. En la orilla del mar de Galilea, mientras Pedro volvía a pescar, Jesús lo encontró. Lo esperó con un desayuno. Lo miró, esta vez no para reprochar, sino para sanar. 3 veces le preguntó, ¿me amas? Una por cada negación. Y 3 veces Pedro respondió que sí, aunque con un amor más humilde, más consciente de sus limitaciones. Jesús no solo lo perdonó, lo comisionó. Apacienta mis ovejas. Le devolvió el llamado. Le devolvió la dignidad. La mirada que una vez lo quebró, ahora lo restauró. Jesús no le exigió explicaciones, ni lo avergonzó frente a los demás. Solo le recordó que el amor verdadero se demuestra no en promesas impulsivas, sino en obediencia diaria. Pedro había vivido una doble vida, pero Jesús le ofreció una sola cosa, una segunda oportunidad. Este mismo Pedro sería luego el que predicaría en Pentecostés. El que enfrentaría al Sanedrín. El que escribiría cartas que fortalecerían a la iglesia. El que sería crucificado por su fe. El Pedro restaurado no era el mismo del principio. Era un hombre quebrantado, pero firme. Humilde, pero valiente. Sanado, pero marcado por la gracia. Hay muchos que hoy viven como Pedro. Que lloran en secreto por haber negado lo que aman. Que se esconden porque sienten que fallaron demasiado. Que creen que ya no hay lugar para ellos en la mesa del Señor. Pero la mirada de Cristo no ha cambiado. Aún te busca. Aún te encuentra donde estás. Aún te llama por tu nombre. No para recordarte tu caída, sino para restaurarte con amor.
Y a los que lideran y han caído, este mensaje tiene un eco especial. No estás descartado. No estás terminado. Dios no desecha a sus siervos cuando fallan. Él reescribe su historia. Te sana para que sanes a otros. Te perdona para que prediques con autoridad. Te restaura para que no hables desde la perfección, sino desde la redención. La iglesia necesita líderes que hayan sido restaurados. No líderes que pretendan ser invulnerables, sino hombres y mujeres que puedan decir con Pedro: negué, pero fui amado. Caí, pero fui levantado. Temí, pero fui reenviado. Esa es la fuerza que transforma. Esa es la experiencia que conecta con las multitudes rotas. Esa es la marca de los que han conocido la gracia. Cuando Pedro predicó en Pentecostés, no era un hombre que hablaba desde el orgullo. Era uno que hablaba desde las cenizas. Por eso su palabra tenía poder. Porque hablaba con lágrimas contenidas, con una convicción nacida del fuego, con la autoridad de quien fue perdonado mucho y por eso ama mucho. Hoy puedes volver a ese lugar de encuentro. A esa orilla donde Cristo te espera, no con juicio, sino con pan y fuego. Te preguntarás si lo amas. Y tú si no será el de antes, lleno de emoción. Será un sí más verdadero, más maduro, más consciente. Será el sí de quien ha visto su miseria, pero también su misericordia. Y desde ahí, volverás a pastorear. Volverás a levantar. Volverás a predicar, no desde la cima, sino desde el quebranto. Como Pedro. Como uno que vivió en doble vida, pero fue rescatado por un Salvador que nunca se cansa de restaurar. Ahora que has visto la historia de Pedro con nuevos ojos, prepárate para lo que viene. El próximo y último mensaje de este video no solo cerrará esta reflexión. Puede abrir una nueva etapa en tu vida espiritual. Quédate hasta el final. 6. El arrepentimiento de David tras su caída. David, el rey conforme al corazón de Dios, es uno de los ejemplos más poderosos y aleccionadores sobre cómo un líder puede caer profundamente, pero también sobre cómo puede levantarse mediante un verdadero arrepentimiento. Este hombre, que había sido ungido por el profeta Samuel, que había derrotado gigantes, que había escrito salmos de alabanza y dependencia de Dios, también cayó en la oscuridad de la doble vida. Su pecado con Betsabé no fue simplemente una debilidad humana, sino una cadena de decisiones ocultas que lo llevaron a cubrir su error con mentira, manipulación y finalmente asesinato. Fue un momento en que David dejó de ser el pastor del corazón del pueblo y comenzó a actuar como un hombre gobernado por su carne, por su deseo, por su orgullo. Pero lo que diferencia a David no es que haya caído, sino cómo respondió cuando Dios, en su fidelidad, envió al profeta Natán a confrontarlo. La historia en 2 Samuel 12 nos muestra cómo, ante la parábola del hombre rico que roba la oveja del pobre, David se indigna, sin darse cuenta de que esa historia hablaba de él. Natán entonces le dice una de las frases más fuertes de la Biblia: tú eres ese hombre. Y es ahí donde David, quebrado, humillado, desnudo delante de Dios, pronuncia las palabras que cambian todo: pequé contra Jehová. David no se excusa. No culpa a las circunstancias, ni a su posición, ni a la soledad del liderazgo. No dice que lo hizo porque estaba cansado o porque necesitaba consuelo. Simplemente reconoce su pecado. Y esa honestidad brutal ante Dios, ese acto de rendición completa, es lo que inicia su proceso de restauración. El Salmo 51, escrito después de este suceso, es el grito de un hombre quebrado, pero no destruido. Es la oración de alguien que ha comprendido que la comunión con Dios vale más que cualquier trono, cualquier placer, cualquier máscara de santidad. David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él no pide solamente perdón, pide ser transformado. No quiere volver a ser como antes. Quiere ser renovado desde dentro. Y esta es una de las claves más profundas para cualquier líder, para cualquier cristiano que ha vivido en doble vida. Dios no está buscando una reparación superficial, sino una regeneración interna. Él no quiere que simplemente limpies tu imagen. Quiere darte un nuevo corazón.
Este ejemplo es especialmente importante para quienes han estado sirviendo a Dios desde una posición de liderazgo, pero arrastrando en secreto cadenas de pecado, hipocresía o doblez. Muchos piensan que no pueden arrepentirse porque ya han ido demasiado lejos, porque su reputación está en juego, porque creen que el daño es irreversible. Pero David nos muestra que no hay lugar tan oscuro del que Dios no pueda rescatarnos si hay un corazón verdaderamente contrito. Sin embargo, es importante notar algo: el perdón no elimina las consecuencias terrenales del pecado. David fue perdonado, pero sufrió. Su familia fue afectada. Su liderazgo fue sacudido. El hijo que tuvo con Betsabé murió. Sus propios hijos se rebelaron. El reino pasó por crisis. Porque el pecado deja huellas. Y eso también debe ser una advertencia para quienes piensan que pueden jugar con la gracia de Dios. Sí, Dios restaura. Sí, Dios perdona. Pero no sin dolor. No sin cicatrices. No sin un proceso de purificación. El verdadero arrepentimiento no busca escapar del castigo, sino reconciliarse con el corazón de Dios. David no pidió que se le devolviera el trono, ni que se olvidaran sus errores. Lo único que suplicó fue: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él entendió que todo lo demás es secundario. Que la presencia de Dios es lo único que da sentido a nuestra vida, a nuestro ministerio, a nuestra existencia. Y cuando un líder cae y se arrepiente con esa profundidad, no solo es restaurado, es transformado en un instrumento aún más poderoso. La doble vida destruye desde dentro. Te hace servir en el altar con las manos manchadas. Te hace predicar con palabras que ya no tienen peso, porque tu alma está vacía. Te hace cantar sin unción, orar sin fe, aconsejar sin autoridad espiritual. Es como estar vivo por fuera, pero muerto por dentro. Como una lámpara sin aceite. Pero cuando el arrepentimiento llega, como llegó a David, el aceite fresco comienza a fluir de nuevo. El fuego vuelve. La pasión regresa. Y aunque el proceso es doloroso, es también glorioso, porque te devuelve al lugar donde siempre debiste estar, a los pies de Dios, no como un rey orgulloso, sino como un siervo rendido. Y esto no es solo una historia antigua. Es una verdad viva para ti hoy. Tal vez tú has estado viviendo en dos mundos, el público y el secreto. Tal vez eres líder, pero ya no puedes sostener el peso de tu doble vida. Tal vez cada vez que oras, sientes que Dios está lejos. Que tu voz no pasa del techo. Que tus palabras son huecas. Y sin embargo, sigues enseñando, guiando, ministrando, sonriendo. Yo quiero decirte que Dios te ama tanto que hoy te está diciendo: tú eres ese hombre, pero también puedes ser como David. No temas confesar. No temas llorar. No temas caer de rodillas y pedir un nuevo corazón. Porque el mismo Dios que confrontó a David, lo restauró. El mismo Dios que permitió la disciplina, también preparó la redención. Y no hay vergüenza más grande que vivir ocultando un pecado, mientras podrías estar celebrando la gracia. Hoy, tú puedes decidir dejar de vivir dividido. Hoy puedes elegir una sola vida, la vida rendida al Señor. 7. La restauración de Pedro después de su negación. Uno de los momentos más desgarradores y, al mismo tiempo, más esperanzadores de la Escritura ocurre en la vida de Pedro. Este discípulo, que había caminado con Jesús, que lo había visto multiplicar los panes, calmar el mar, sanar enfermos y resucitar muertos, llegó a un punto donde negó conocerlo. No una, sino 3 veces. Y no ante soldados armados o amenazas de muerte, sino ante personas comunes, una sirvienta, transeúntes, el fuego de una madrugada helada. El mismo Pedro que había declarado: aunque todos te abandonen, yo no lo haré, terminó diciendo: no lo conozco. Aquí encontramos a un hombre dividido entre su amor sincero por el Maestro y el miedo paralizante a ser identificado con él. Es la imagen perfecta de la doble vida espiritual: querer a Dios, pero temer las consecuencias de vivir rendido a Él. Amar su verdad, pero esconderla cuando hay presión. Pedro, en ese momento, se quebró.
Cuando el gallo cantó y los ojos de Jesús se encontraron con los suyos, la Escritura dice que Pedro salió y lloró amargamente. Este llanto de Pedro no fue simplemente un gesto emocional. Fue una expresión de su alma desgarrada, una confesión silenciosa de su caída, de su traición. Y en esos días entre la crucifixión y la resurrección, Pedro vivió en un abismo de vergüenza, de culpa, de preguntas. ¿Qué haces cuando traicionas al que más amas? ¿Cómo sigues adelante cuando sabes que fuiste tú quien negó al Salvador en su momento más vulnerable? La respuesta llega con la resurrección. Jesús resucita y no se olvida de Pedro. De hecho, en el Evangelio de Marcos, el ángel que anuncia que Cristo ha resucitado dice algo muy significativo: decid a sus discípulos y a Pedro. Es como si el cielo quisiera asegurarse de que Pedro supiera que no había sido descartado. Que aún después de su negación, su nombre seguía siendo pronunciado en el reino. Que no fue borrado del corazón de Dios. Más adelante, en Juan 21, se da una escena extraordinaria. Jesús aparece en la orilla mientras Pedro y los demás pescan. Cuando se dan cuenta de que es él, Pedro se lanza al agua para correr hacia su Señor. Es un momento cargado de simbolismo. El discípulo que había huido ahora corre hacia el perdón. El que había negado ahora se sumerge para abrazar la misericordia. Allí, junto al fuego, ocurre la restauración. Jesús no lo reprende. No lo acusa. No le dice te lo dije. Simplemente le pregunta, ¿me amas? 3 veces. Una por cada negación. Y cada respuesta de Pedro, aunque cargada de dolor y humildad, fue también una afirmación de su amor, de su deseo de volver a empezar. Jesús entonces le encomienda una misión: apacienta mis ovejas. Esto es clave. Jesús no solo perdona a Pedro, lo restaura. Le devuelve su lugar, su propósito, su llamado. No lo deja marcado por su error, sino impulsado por su gracia. Pedro, el mismo que negó a Cristo, se convierte en el predicador del Pentecostés. El que huyó, ahora habla con valentía ante multitudes. El que lloró en soledad, ahora guía a la iglesia naciente. Esta es la fuerza de la restauración divina, no solo te limpia, sino que te lanza a cumplir el propósito que parecía perdido. Para aquellos que viven entre dos aguas, que sienten que ya no pueden volver a ser usados por Dios, la historia de Pedro es una promesa viva. Porque Pedro no fue restaurado por ser perfecto, sino por no esconderse más. No fue levantado porque supo hacerlo todo bien, sino porque supo volver al lugar donde todo empezó, al encuentro con Cristo. Y eso es lo que transforma. Vivimos en tiempos donde muchos líderes, creyentes, servidores, viven bajo la presión de la imagen. Temen mostrar debilidad, temen confesar, temen llorar. Pero Jesús no restauró a Pedro en secreto. Lo hizo delante de otros discípulos. Porque la gracia no se avergüenza de ser vista. Porque la restauración no es una mancha, sino un testimonio. Hay algo más profundo en esta historia. Jesús se sentó a comer con Pedro. Preparó pan y pescado. Compartió una comida. Y en la cultura bíblica, comer con alguien es símbolo de aceptación, de comunión, de reconciliación. Antes de enviar a Pedro de nuevo al ministerio, Jesús compartió mesa con él. Como diciendo, no solo te perdono, te recibo otra vez como amigo. Y esa es la restauración que muchos anhelan, no solo volver a servir, sino volver a sentir que pertenecen. Que son amados, que son aceptados. Cuando un líder cae, muchas veces se convierte en blanco de juicio, murmuración, desprecio. Pero Jesús nos muestra otro camino, el del amor que restaura. El del perdón que abraza. El del llamado que se renueva. No para justificar el pecado, sino para sanar la herida. Hoy, quizás tú te sientes como Pedro. Has llorado en silencio. Has negado a Jesús no con palabras, sino con decisiones. Has vivido con miedo de no ser más útil para el reino. Pero si hay algo que debes recordar es que Jesús resucitado aún llama tu nombre. Que no te ha descartado. Que en la orilla de tu vida, Él ya ha preparado fuego y alimento. Que su pregunta es la misma, ¿me amas?
no importa lo que hiciste. Si puedes responder con sinceridad, Él está listo para restaurarte. Y si Él confió en Pedro después de su caída, también puede confiar en ti. No por tu fuerza, sino por tu rendición. No por tu talento, sino por tu corazón. Porque en el reino de Dios, los más quebrantados son los más usados. Los más heridos, los más compasivos. Los más rotos, los más humildes. Pedro no fue el mismo después de la negación. Fue mejor. Más profundo. Más real. Y tú también puedes serlo. Si te rindes. Si vuelves. Si respondes, sí, Señor, tú sabes que te amo. Aunque con lágrimas. Aunque con voz temblorosa. Aunque con cicatrices. Él lo recibirá. El peso de una doble vida no solo cansa el alma, sino que termina por erosionar toda estructura espiritual que una vez parecía firme. Quienes viven en esa tensión permanente entre lo que muestran y lo que realmente son, tarde o temprano se encuentran ante un abismo del cual no se puede regresar igual. La Escritura nos da muchas advertencias sobre esto, pero también nos ofrece caminos de redención para aquellos que están dispuestos a mirar de frente su ruina y rendirse ante la gracia. Hoy queremos hablar de uno de esos hombres que se enfrentó a su propio reflejo, el rey David. Su historia es conocida por muchos, pero pocas veces se escarba en la profundidad emocional y espiritual del momento en que su doble vida fue expuesta por la verdad de Dios. David, el hombre conforme al corazón de Dios, fue también el hombre que cayó en una red de engaño, deseo, pecado y silencio. Y, sin embargo, fue rescatado. Todo comenzó con un acto que parecía privado. David vio a Betsabé desde la azotea, la deseó, la mandó a traer y se acostó con ella. Ella quedó embarazada. Y en vez de enfrentar el pecado, David trató de esconderlo. Llamó a Urías, su esposo, para que se acostara con ella y así parecer que el hijo era suyo. Pero Urías, más justo que David en ese momento, se negó a disfrutar del hogar mientras sus compañeros estaban en batalla. Entonces, David urdió un plan más oscuro. Envió a Urías al frente de la batalla con instrucciones para que lo dejaran morir. El pecado que había comenzado con lujuria ahora se había convertido en asesinato. Durante un tiempo, David vivió como si nada hubiese pasado. Continuó con sus responsabilidades reales, con sus deberes religiosos, con su imagen de líder conforme al corazón de Dios. Pero por dentro, estaba muriendo. El Salmo 32 nos da una idea de ese estado interior. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El pecado oculto enferma el alma. Y el líder que intenta sostener una imagen mientras se desmorona por dentro, tarde o temprano se quiebra. Dios no permite que sus ungidos vivan para siempre en la oscuridad. Él envió al profeta Natán con una historia que funcionó como un espejo, un hombre rico que robó la única corderita de un hombre pobre. David, indignado por la injusticia, declaró que aquel hombre debía morir. Entonces, Natán le dijo, tú eres ese hombre. En ese instante, la fachada cayó. No hubo forma de esconder más. No hubo excusas. No hubo manipulación. Solo la confesión. Pequé contra el Señor. Este momento es clave. No solo porque David reconoció su pecado, sino porque lo hizo sin máscaras, sin justificar su debilidad, sin echarle la culpa a nadie más. En ese punto, David dejó de ser un hombre de doble vida y se convirtió nuevamente en un hombre con el corazón expuesto ante Dios. El Salmo 51 es el grito desgarrador de ese arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es aquí donde encontramos la verdadera restauración. Dios no desechó a David. No lo destituyó de su reinado. Tampoco lo dejó sin consecuencias, pero lo perdonó. Lo purificó. Y, sobre todo, lo usó de nuevo. Muchos líderes hoy viven ese mismo proceso silencioso de David. Ven,
desean, ceden, pecan y después ocultan. Y en medio de eso, predican, oran, dirigen, enseñan, pero dentro están secos, llenos de vergüenza, temerosos de ser expuestos. Temen que si confiesan, perderán todo. Pero lo que no saben es que, al callar, ya lo están perdiendo. La historia de David no es solo un espejo, es una promesa. Dios no busca líderes perfectos, busca corazones quebrantados. Él no se complace en apariencias, sino en verdad en lo íntimo. Y si tú has estado viviendo una doble vida, lo que Dios te ofrece hoy no es condenación, es restauración. Pero esa restauración comienza con una confesión. Imagina lo que ocurrió en el cielo cuando David pronunció esas palabras: pequé contra el Señor. No fueron solo palabras de derrota, fueron palabras de rendición. Fue como si el velo se rasgara, como si el peso cayera, como si el alma respirara por primera vez en meses. Y la respuesta de Dios no se hizo esperar: el Señor ha quitado tu pecado. Eso es gracia. Una gracia que no ignora la gravedad del pecado, pero que tampoco se rinde ante él. Una gracia que confronta, expone, limpia y reconstruye. Una gracia que te llama por tu nombre y te recuerda que tu valor no está en tu desempeño como líder, sino en tu identidad como hijo. Este bloque nos recuerda que todo líder puede caer, pero también que todo líder puede ser restaurado. No importa cuán oscuro haya sido el engaño. Si hay confesión sincera, Dios está dispuesto a perdonar y a usar de nuevo. Muchos hombres y mujeres que están viendo este video han sido líderes en sus iglesias, en sus casas, en sus comunidades. Pero por dentro, se sienten como David. Han callado tanto tiempo que sus huesos se han secado. Han tratado de seguir, de mantenerse firmes, de sostener una imagen, pero están quebrados. A esos corazones Dios les dice: ven, ya no escondas más. No es tu imagen lo que me interesa, es tu alma. Él quiere restaurarte, limpiarte, renovarte. Pero todo comienza con una confesión. David pecó, pero no murió en su pecado. Cayó, pero no se quedó caído. Porque cuando Dios te confronta, no lo hace para destruirte, sino para reconstruirte desde las ruinas. Y si Él lo hizo con David, lo puede hacer contigo también. La historia no termina en el pecado. Termina en la restauración. La doble vida puede ser quebrada hoy. Y de sus fragmentos, Dios puede hacer un testimonio nuevo. No huyas del espejo que el Espíritu Santo te está mostrando. Míralo. Reconócelo. Y luego deja que la gracia haga su obra. Cuando el líder deja de fingir, comienza a sanar. Y cuando sana, vuelve a liderar. No desde la altura de su imagen, sino desde la profundidad de su redención. Esa es la clase de líderes que Dios está levantando hoy, hombres y mujeres quebrantados, humildes, reales. Que no esconden sus cicatrices, sino que las muestran como prueba de que Dios aún rescata, aún perdona, aún transforma y aún llama. 9. El quebranto silencioso de Judas y la redención que nunca buscó. Pocas figuras en las Escrituras provocan tanta tensión espiritual como la de Judas Iscariote. Su nombre se ha vuelto sinónimo de traición, su historia un eco doloroso de una oportunidad perdida. Pero si nos detenemos un momento a observar, si apartamos el juicio y permitimos que la compasión y la enseñanza del Espíritu nos hablen, descubrimos algo profundo: Judas fue un líder que vivió en doble vida. Y su historia nos recuerda cuán fácil es aparentar estar cerca de Cristo y al mismo tiempo tener el corazón alejado de Él. Judas caminó con Jesús. No por días ni semanas, sino por años. Escuchó sus enseñanzas, vio los milagros, fue testigo de la multiplicación de los panes, de la resurrección de Lázaro, de la autoridad con la que el Maestro reprendía tormentas y demonios. Judas oró con el grupo, fue parte de las misiones, recibió autoridad espiritual. Pero dentro de su alma, algo nunca se rindió. Había una agenda oculta, un interés escondido, una fidelidad fingida. En otras palabras, Judas sabía cómo lucir como un discípulo sin serlo realmente. Es muy fácil juzgarlo. Pero, ¿cuántos viven hoy como él?
¿Cuántos ministros, líderes, pastores, predicadores, cantantes y servidores en la obra de Dios sostienen una fachada visible mientras en la intimidad su vida está rota, dividida, contaminada? ¿Cuántos predican del fuego sin tener calor espiritual, cantan del gozo sin conocer la paz, enseñan del perdón mientras esconden culpas que no han confesado? Judas representa a ese líder moderno atrapado en la máscara del ministerio, preso en su imagen pública, pero completamente desconectado del verdadero Jesús. Lo más trágico del relato de Judas no es solo la traición, sino la reacción posterior. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, no fue indiferente. El Evangelio de Mateo nos muestra que Judas sintió remordimiento. Devolvió las monedas. Fue al templo. Confesó su pecado. Pero no fue a Jesús. No buscó redención. No cayó de rodillas ante el Maestro para pedir una segunda oportunidad. Tal vez se convenció de que ya no había esperanza para él. Tal vez su culpa lo cegó tanto que no pudo ver la misericordia que aún estaba disponible. Y en eso también hay un mensaje profundo. El enemigo no solo quiere que caigas. Él quiere que, después de caer, creas que ya no puedes volver. Que el error fue demasiado grande. Que la máscara fue usada demasiado tiempo. Que Dios ya no te quiere, ya no te escucha, ya no te ve. Pero esa es una mentira. Porque si Pedro, que también negó, fue restaurado, ¿por qué Judas no pudo serlo? No fue el pecado el que condenó a Judas. Fue su decisión de no volver. En este punto del video, quiero hablarle directamente al corazón del oyente. ¿A ti que sirves? ¿A ti que guías? ¿A ti que hablas en nombre de Dios pero en lo secreto estás cansado, agotado, atrapado? ¿A ti que alguna vez caíste y te levantaste a medias, con miedo, con vergüenza, con un alma dividida? ¿A ti que vives con el temor de que si otros supieran quién eres de verdad, se alejarían? ¿A ti que predicas lo que ya no sientes? No eres el único. Y no estás solo. La historia de Judas está en la Biblia no solo para advertirnos, sino también para mostrarnos lo que ocurre cuando dejamos de creer en el poder de la gracia. Judas lloró, pero no sanó. Sintió remordimiento, pero no buscó restauración. Cayó en la desesperación y eligió el silencio eterno en lugar de la confesión. Su final fue oscuro, no porque Jesús no estuviera dispuesto a perdonarlo, sino porque él decidió alejarse por completo. ¿Y cuántos hoy hacen lo mismo? Se alejan lentamente. Dejan de orar. Dejan de leer. Dejan de hablar con otros creyentes. Dejan de abrir su corazón. Se hunden en el ministerio como una rutina, como una cárcel. Usan el púlpito como escudo y la plataforma como escondite. Hasta que un día no pueden más. Pero hoy tú estás aquí. Y eso no es casualidad. Porque aún hay esperanza. Aún hay una mesa donde puedes volver a sentarte. Aún hay un maestro que te llama. Aún hay perdón para el que regresa. No dejes que el enemigo te convenza de que ya es tarde. No repitas la historia de Judas. Porque mientras respires, hay redención. Este bloque cierra una reflexión que no busca señalar, sino sanar. Que no quiere condenar, sino liberar. Porque detrás de cada doble vida hay un alma que anhela integridad. Detrás de cada máscara hay un rostro que desea ser conocido. Y detrás de cada caída hay un Salvador con los brazos extendidos, esperando. No como el mundo espera con juicio, sino como Cristo espera, con ternura, con compasión, con amor inquebrantable. Si estás leyendo o escuchando esto hasta aquí, no lo ignores. Dios te está hablando. No para exponerte, sino para restaurarte. No para castigarte, sino para abrazarte. Y si crees que ya no puedes más, recuerda, Judas también pensó eso y se rindió. Pero tú puedes tomar otro camino. El camino de la gracia. El camino del regreso. El camino de la verdad. Cuando la oscuridad parece haberse apoderado del alma, cuando el líder se convierte en prisionero de su propia apariencia y cuando la vergüenza se vuelve más fuerte que la fe,
Es allí donde la gracia de Dios comienza a escribir una historia nueva. Hemos recorrido un viaje profundo, desgarrador y sanador. Hemos caminado por los caminos del alma dividida, del pastor herido, del hombre de Dios atrapado en un disfraz. Pero también hemos visto el poder de la redención. Porque Dios no abandona a los suyos, incluso cuando estos se han alejado. Lo que aprendimos hoy no es solo una reflexión sobre alguien más. Es un espejo. Porque todos, en algún momento, podemos vivir esa doble vida. Podemos hablar de santidad con los labios mientras nuestros pensamientos nos acusan en la noche. Podemos predicar de libertad y estar atados. Pero Dios, en su inmensa misericordia, nos busca aun cuando no queremos ser encontrados. Su espíritu se mueve en la profundidad, donde las máscaras ya no alcanzan. Quiero que celebres esto conmigo, llegaste hasta el final de esta enseñanza. No todos lo hacen. No todos aguantan mirarse al espejo durante tanto tiempo. Pero tú lo hiciste. Eso habla de un corazón que anhela más de Dios. Un corazón que no se conforma con las apariencias. Así que déjame decirte algo, estás entre los pocos que eligen ser transformados, no solo informados. Por eso quiero que escribas en los comentarios esta frase, no quiero vivir una mentira, quiero vivir en la luz. Esa frase será tu testimonio, tu sello, tu grito en lo espiritual de que eliges la verdad por encima del reconocimiento, la integridad por encima del aplauso, la cruz por encima de la comodidad. Ahora, si este video tocó algo profundo en ti, si mientras escuchabas sentías que el Espíritu Santo te estaba señalando áreas ocultas de tu vida, entonces quiero que sepas que no estás solo. Yo pasé por eso. Y sé lo que es intentar cambiar y no lograrlo. Luchar con pecados recurrentes, prometer a Dios que esta vez sí, solo para volver a caer. Pero también sé lo que es ser libre. Después de más de 10 años de estar atado a vicios ocultos, Dios me mostró un camino que transformó todo. No fue mágico ni inmediato, pero fue real y poderoso. Por eso, si estás luchando con algo que no puedes soltar, te invito a mirar el video que está en el primer comentario fijado. Allí te muestro el paso a paso que me llevó a la libertad. No porque yo sea fuerte, sino porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Lo comparto porque sé que puede cambiar tu vida como cambió la mía. No es un mensaje para entretener, es una herramienta para tu batalla. Piensa en esto, muchas veces, la cadena que no puedes romper no está en tus actos, sino en tu identidad. Mientras te sigas viendo como un cristiano fracasado, seguirás actuando como tal. Pero cuando crees que eres hijo amado, aún en tus errores, algo cambia en tu interior. El enemigo no puede sostener una mentira donde hay luz. Por eso este canal existe. Para encender luces donde ha habido oscuridad. Para hablar de restauración, incluso para los que ya se han rendido. Si aún no te suscribiste, este es el momento. No por números, sino por compromiso. Suscribirse a un canal como este es más que una acción digital, es un acto espiritual. Es decir, quiero más de esto en mi vida. Porque la verdad es que la mayoría de personas simplemente miran, se conmueven, pero luego se olvidan. Tú estás eligiendo permanecer y eso hace toda la diferencia. Comparte este video. No sabes a quién puedes salvar con solo hacer clic en compartir. Puede ser ese líder que está predicando hoy mismo, mientras llora por dentro. Puede ser una mujer que ora por su esposo que ya no cree. Puede ser un joven que se siente sucio e indigno porque nadie sabe por lo que está pasando. Tu pequeño gesto puede convertirse en la señal que alguien le pidió a Dios esta misma semana. Suscribirse es como plantar una semilla. Cada vez que vuelvas, recibirás algo más. Cada palabra, cada historia, cada enseñanza será agua para tu fe, dirección para tu alma y compañía para tu proceso. Porque aquí no hablamos desde la cima, hablamos desde el camino. Desde la lucha, desde la gracia, desde la restauración real. Y ahora, quiero que te detengas un momento. No cierres el video aún. Deja que la música te envuelva, que el silencio sea sagrado. Respira profundo. Agradece. No necesitas decir muchas palabras.
Solo quédate ahí unos minutos. En ese lugar donde estás, Dios también está. Su presencia no depende del lugar, sino de tu corazón abierto. Señor, gracias. Gracias por hablar. Gracias por sanar. Gracias por no soltarnos, aun cuando nosotros ya no queríamos seguir. Gracias por este día, por esta palabra, por este oyente que llegó hasta aquí. Bendícelo, levántalo, restáuralo. Que esta enseñanza no sea solo un video más, sino el inicio de un nuevo capítulo. No apagues el video todavía. No interrumpas este momento. Quédate hasta el final. Porque la paz que estás sintiendo ahora no viene del contenido, sino del espíritu que lo inspiró. Deja que te llene, que te hable, que te transforme. Porque este no es el final, es solo el comienzo de algo nuevo.